Un gran saludo, le mando un gran abrazo a todas y todos. Qué bueno que estén acá aprendiendo hoy de un tema realmente fascinante, las redes neuronales. Entonces vaya por su café. Bueno, yo hoy no estoy con café, estoy con agüitas porque está que me da una gripe, pero no la voy a dejar. No la voy a dejar. Prepare su bebida favorita y comencemos con este aprendizaje. Siendo las redes neuronales uno de los temas más importantes de lo que estamos viviendo a nivel de IA y de las tecnologías emergentes de estos momentos. Entonces, conocer este tema va a ser fundamental para que usted se empape y para que entienda cómo es que está pasando todo allá afuera, o bueno, aquí adentro. Básicamente, vamos a dividir estas sesiones en dos partes fundamentales. Primero, una donde la idea es entender a grandes rasgos y ir de a poquitos profundizando en cómo está funcionando la red neuronal. Y una segunda parte donde vamos a ver ya cómo se está entrenando esa red, cómo hace el pedacito que se llama el backpropagation y cómo evaluamos que esa red esté funcionando de manera adecuada. Entonces, en este clip vamos a ver esa parte uno y vamos a tener un segundo con la parte 2. Muy bien, entonces comencemos con el concepto sencillo. Imaginemos que ahí tenemos a Juan Felipito en palitos, pero Juan Felipito está muy contento porque lo estamos utilizando para este ejemplo. ¿Qué tiene Juan Felipito? Tiene un cerebro y ese cerebro está en todo momento recibiendo diferentes señales, ¿cierto? Diferente data partiendo de su interfase. ¿Cuál es la interfase de Juan Felipito? Los cinco sentidos, por ejemplo. Entonces le entra música, le entran fotos, le entran olores, todo lo que puede empezar a recibir ese cerebro para luego procesarlo y permitirnos tener un resultado. ¿Cuál puede ser ese resultado? Una reacción, puede ser una actitud, puede ser una decisión. Entonces, por ejemplo, si nosotros asumamos un ejemplo, está Juanito, el cerebro de Juanito está en un lugar, está en una sala y recibe la entrada de un olor. Y él percibe que ese olor no es muy agradable, instantáneamente se tapa la nariz, pone caras. Esas son las reacciones que nos va a dar ese cerebro a una entrada. De la misma manera funcionan las redes neuronales cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Es lo mismo. Tenemos unas entradas que están en la capa de entrada de color amarillo. Tenemos unas capas ocultas, que son las que están en azul y en verde, que van a ser las que procesen, ¿sí? Las que van a procesar, a masticar toda esa data que está entrando para finalmente tener una salida, que en este caso es la capa de salida de color rojo. Esto es una red neuronal muy sencilla, pero como se dan cuenta ya empieza a tener un cuerpo más complejo que si nada más tuviéramos el cerebro de Juan Felipito, unos engranajes y una salida. Ya tiene una conexión que parece una telaraña. Entonces, vamos a comenzar ya a intentar asimilar eso que estábamos viendo en el cerebro de Juanito, pero con una red neuronal ya de las que trabajamos en IA. Imaginemos que tenemos bases de datos, cualquier tipo de base de datos. Podemos tener bases de datos relacionales, no relacionales, ¿sí? Entonces, imaginemos que le pueden entrar tablas de datos de un negocio, fotos, inclusive le puede entrar videos, ¿m? Tal cual como lo estamos ahí ilustrando. Y una vez procesa por medio del script que nosotros codificamos, puede obtener una predicción o una clasificación, esta red neuronal. Y uno de los conceptos más, quizá lo más básico que podríamos encontrar para entender la red neuronal, esas ultra redes neuronales que también vamos a ver acá, es el perceptrón, que, ahí como lo dice, es esa unidad básica de inferencia en forma de discriminador lineal. ¿Qué significa eso básicamente? Es un puntico que está recibiendo valores y que linealmente los procesa. Básicamente esto es, o sea, esa definición nos remite al colegio, cuando teníamos simples operaciones lineales. Pero fíjese cómo podemos empezar a complejizar esto para obtener todos los procesos que realmente hace. Aquí es importante entrar a un concepto fundamental cuando hablamos de redes neuronales y como tal de modelos de IA, y es la tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje es una constante,
que nosotros vamos a poder determinar y determina la magnitud de la actualización que se le aplica a los pesos del perceptrón después de cada entrenamiento. Puede que suene extraño, pero ya va a agarrar sentido. Porque lo quiero presentar en este momento para que usted, si está notando o si lo está viendo desde la cama en comodidad, haga una pausa y lo lea y lo vuelva a leer hasta que quede. No, lo importante es que entienda que vamos a tener una constante que nos va a permitir modificar qué tantos pasos o cómo va a ser cómo van a ser esos saltos que va a dar nuestra fórmula para ir modificando los pesos. Entonces tenemos nuestro perceptrón. Y ya, ahí está. Es básicamente la ilustración, la representación de una neurona. Le entra algo a la neurona y él saca un resultado. Ese es básicamente el concepto central de ese perceptrón. Es una neurona. Y básicamente esa neurona para qué nos puede permitir, qué nos permite hacer. Le va a entrar un input X1 y un input X2. Digamos que son valores numéricos. Y basados en esos valores numéricos, el perceptrón nos debe poder eh, clasificar o segmentar dónde van a estar los anillitos y dónde están esos cubos. Así de sencillo. Entonces, él lo que va a hacer es buscar esa línea que permite dividir ambas figuras. ¿Solamente se puede con dos variables? No, también podríamos tener un X1, un X2 y un X3. Y como pueden ver, ahí está un plano, ¿cierto? Que está dividiendo en 3D los anillos y los cubos. Y el perceptrón nos va a permitir hacer esa división. ¿Y será que solamente se puede con tres entradas? Se puede con las que queramos. Nosotros no podemos, con las herramientas actuales, quién sabe en un tiempo, ilustrar más de 3 dimensiones. Y es cuando nos damos cuenta que se comienza a complejizar, entender así de manera sencilla cómo funcionan estos sistemas, porque podemos imaginarlo hasta 3 dimensiones, pero ya entrar a mayor profundidad puede complejizarse. Por eso tenemos los elementos, la tecnología que nos permite procesarlo. Entonces, básicamente, este es un esquema ya un poco más formal de cómo funcionaría ese perceptrón. Le entran señales, la cantidad de señales que nosotros necesitamos o queramos. En este caso se representa con 5. Tiene unos pesos. ¿Esos pesos qué significa? Pues van a ser lo que va a ir cambiando la representación o la importancia que le va a ir entrando cada una de esas características que le está entrando a nuestra neurona. La neurona, como ven ahí abajito, comienza cuando junta todas las señales y ya hizo un procesamiento lineal. Y una vez las ya procesa la neurona, va a una función de activación y finalmente una salida. Entonces, nuevamente vamos a revisar. Tenemos unas señales de entrada, unos pesos. Aquí no está en este gráfico, pero cada neurona tiene un sesgo, que ya lo vamos a ver en la siguiente filmina. Tiene sus pesos, se juntan en la neurona. Después la salida de esa neurona va a una función de activación y la función de activación nos da una salida. ¿Claro? Perfecto. Vamos a empezar a entenderlo a mayor profundidad. La idea es que después de este clip usted lo entienda completamente. Entonces tenemos nuestra neurona, como la ven ahí. Incluso, ya que lo veo, parece un poco, se parece como a Namekusei, ¿no? Bueno, no, Namekusei es un poco más verde. Eso ya es Namekusei. Entonces tenemos nuestra neurona que se parece al planeta Namekusei, el cual tiene dos entradas nada más. Tiene dos entradas. Cada entrada va a tener su peso respectivo y un bias, un sesgo. Cada neurona tiene su sesgo. Entran, ¿sí? Todas convergen ahí en esa neurona, hacen esa parte lineal y después sale, ¿cierto? Hay una salida Y. ¿Qué pasa entonces? Bueno, acá les pongo una definición de qué es el bias. Básicamente es un componente que nos va a permitir hacer que la neurona aprenda de una manera efectiva y que también la podamos optimizar. Este va a ser un número que va a sumar o a restar dentro de las operaciones matemáticas. Entonces, esto es lo que está haciendo adentro nuestra neurona. Hace esta operación, que como se dan cuenta es una operación lineal muy sencilla, multiplica cada una de las entradas
por cada uno de los pesos y lo suma. Y después a eso le suma el sesgo y obtenemos un Y. ¿Será que ese Y, ya esa salida, ese interrogatorio, ya es el final del procedimiento? Si ustedes recuerdan, hace unos segundos que estábamos mencionando, necesitaríamos algo fundamental. Esta operación, así como da, nos da 4. Entonces, ¿ese 4 sería el resultado final? No, falta la función de activación. Recuerden, ese sería ya el momento anterior ya para poder tener ese resultado final de la red neuronal. Pero entonces ustedes ya empezarán a decir, bueno, pero y eso de función de activación que nos viene mencionando, ¿eso cómo que es? Resulta que una función de activación, básicamente, ahí yo les estoy mostrando en pantalla las más comunes, pero una función de activación básicamente es un mecanismo que nos permite introducir no linealidad, uy, se me movió ahí, perdón, que nos permite aplicarle no linealidad a los cálculos de las neuronas, ¿sí? Y bueno, acá como se dan cuenta, está la función que la vamos a utilizar más adelante, la umbral o la Heaviside, también se llama. Tenemos la sigmoidial, tenemos la lineal, a trozos, gaussiana, sigmoide, que se utiliza mucho en unas redes neuronales que vamos a ver más adelante. Hiperbólica, que se utiliza también cuando estamos viendo LSTMs, que es una forma de red neuronal. ReLU, que se utiliza, que es normalmente la que utilizamos para programar estas redes. Eh, tenemos la sinusoidal y la soft plus. Bueno, soft plus y su variante que sería la softmax. Son formas de aplicarle no linealidad. ¿Eso qué implica? Eso básicamente lo que nos está, aplicarle no linealidad permite que la red modele la realidad y toda esa complejidad de los datos de una manera acertada, ¿sí? Básicamente, esa es la función. Si nosotros no hiciéramos eso, si no pusiéramos las funciones de activación, sería incapaz de resolver problemas complejos porque la vida no se comporta linealmente, ¿sí? No es que entre más peso tenga una persona, más estatura tiene. Eso no funciona así, ¿cierto? Entre uno más café o agua aromática tome, se va a salvar de la gripe. No funciona así, sería maravilloso, pero no funciona. Entonces, lo que hacemos es permitir que el perceptrón eh, agarre esa no linealidad para darle mucha más realidad al problema que estamos ejecutando. Entonces, ya una vez le aplicamos la heavy side o la umbral a esta salida, ahí sí ya vamos a tener el resultado. El resultado no es 4, el resultado es 1. El resultado va a ser 1. La función Heaviside lo que permite es, si es menor a 0.5, lo manda a 0. Y si es mayor a 0.5, lo manda a 1. Eso es lo que nos está representando este gráfico. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo podríamos trabajar con el perceptrón. Eh, y para ya empezar a aterrizar muy bien esto de, bueno, ¿para qué se puede usar? Imaginemos que tenemos este escenario donde hay una entrada que es si a la persona le gusta la pizza o es una persona muy triste y no le gusta la pizza. Y tenemos otra entrada que nos dice si una persona gusta de los perros, de los perritos, o si desafortunadamente no le gustan los perros. Y la variable Y, que es el resultado de esto, nos va a decir si la persona va a pertenecer al club VIP de humanos o no, o se va a quedar en el club de personas básicas. Eh, entonces, acá, como nos podemos dar cuenta, es un problema extremadamente sencillo. ¿Necesitaríamos una red neuronal para esto? Quizá no, quizá incluso un sistema de ecuaciones podría, bueno, tenemos 4 entradas, pero igual ahí se podrían anular algunas y podríamos resolverlo de una manera sencilla. Y es una manera de explicarles cómo el perceptrón funciona. Pero aquí mismo también se van a dar cuenta de por qué de esto tan básico, el perceptrón junto con otros comienza a ser una de las soluciones más poderosas que tenemos actualmente para resolver problemas. Entonces, comencemos con el primero. Tenemos la entrada x1 igual a 1.
x2 igual a 2. x1, x1. Perdón, x2 igual a 2, no, x2 igual también a 1, porque es binario. Es si le gusta o no. Entonces, básicamente acá, ¿qué hacemos? Vamos a introducir todo esto a nuestro perceptrón, a esta neurona. Y una vez hacemos el procedimiento, como sería 1 por 0.5 por menos 0.5 más 1 por menos 1 más menos 1 del sesgo, eso nos da menos 2.5. ¿Es la respuesta? No. La pasamos por nuestra Heaviside y como es negativo, va directamente a 0. Perfecto. Entonces, hacemos eso. Vamos haciendo eso con las entradas. ¿Y qué va a ser lo fundamental? Que acá, como se dan cuenta, ¿por qué 0.5 y por qué menos 1? No son pesos que yo puse aleatoriamente. Los pesos se asignan inicialmente de manera aleatoria. Podemos poner 1.000.000, podemos poner menos 5. Se asigna normalmente aleatoriamente. ¿Qué va a ser complicado? Que si ponemos valores muy grandes, va a ser difícil que lleguemos a una convergencia, depende de nuestra tasa de aprendizaje, la que vimos anteriormente. Normalmente se comienza con valores así pequeños y comenzamos a ver cuál va a ser el resultado. Entonces, de 1, x1 y x2, nosotros esperamos que se obtenga un 1. Pero resulta que, y el y', el que está en verdecito, es lo que realmente obtuvimos con esos pesos. Obtenemos que es 0. Entonces ahí nos alertamos y traemos nuestras fórmulas de actualización, se llaman fórmulas de actualización de los pesos y del bias. Básicamente, ¿cómo son esas fórmulas? Tenemos nuestra tasa de aprendizaje, que esa es mu. Bueno, no recuerdo bien el nombre y siempre cambia. Lo importante es saber, porque en algunos libros es alfa, en otros es mu. Lo importante es saber que en estas fórmulas de actualización siempre va a estar la tasa de aprendizaje ahí incluida. Le podemos poner incluso tasa de aprendizaje, TA. Y eso se multiplica frente a qué? Y menos Y', ¿qué es? Pues lo que nosotros esperamos menos lo que realmente ocurrió. Y eso se multiplica por la entrada. Eso en el caso de los pesos. En el caso del bias, simplemente la tasa de aprendizaje por ese error. Entonces, recuerden, a esa resta le llamamos error y ya tenemos básicamente todos los valores. Solamente toca aplicarlos a los valores que nosotros estamos utilizando. Entonces, si vamos a mirar cuál es el error es 1. 1 menos 0, 1. Entonces aquí nos alertamos y tenemos que aplicar nuestra fórmula. Entonces ahí venimos y aplicamos tal cual lo que tenemos. Sería menos 0.5, que es el peso que ya teníamos anteriormente. A eso le sumamos una tasa de aprendizaje que seleccionamos en 1. ¿Sí? Ese también se puede seleccionar aleatoriamente, pero normalmente no se selecciona tan alta, depende mucho del ejercicio, pero se empieza a ver si con 1 funciona. Cuando usted esté viendo, no sé si ya vio el video de las redes neuronales aplicadas o si este es el primero que ve, se va a dar cuenta que vamos a estar utilizando diferentes tasas de aprendizaje y ahí vamos a vislumbrar cuál puede ser el mejor. Y bueno, ahí le estamos multiplicando el peso, el error, perdón, y el x1, que es 1. Eso nos da 0.5, o sea, el nuevo peso es 0.5. También tenemos que modificar el peso 2, y del cual lo único que hacemos es cambiar los valores y los ponemos en esa fórmula. Y ya está. No, falta el bias. También tenemos que aplicar la fórmula del bias, del sesgo. Si quiere, mientras tomo un sorbo, revise cómo están las fórmulas y si está de acuerdo. Si está de acuerdo, pues yo también. Y yo estoy de acuerdo. Entonces, modificamos los pesos. O sea, nosotros vamos a nuestra red y modificamos los pesos y volvemos a correr. Ya nos vamos a la fila 2, al ejemplo 2, a la muestra 2. Y nos damos cuenta que con esos pesos tenemos un error de 0. Perfecto, funciona. Pero cuando vamos a la tercera muestra, nos dice, oiga, tienes un error de menos 1. O sea, error. Volvemos a, primero nos alertamos y vamos y hacemos otra vez nuestro procedimiento. Entonces, otra vez el peso 1 va a ser
lo que teníamos anteriormente, ¿cierto? El peso que tenemos actualmente, cada uno de los valores, y así modificamos los pesos y el bias. Vamos al cuarto registro. Cuando vamos y revisamos todas las entradas, nos damos cuenta que hasta que lleguemos a que tengamos cero error, el peso adecuado en este caso en particular sería W1, el peso 1 tiene que ser 1, el peso 2 tiene que ser 0 y el bias es 0. Básicamente, ¿qué nos está diciendo esta posible opción? Que el peso que le estamos dando a W0 es 0, o sea que siempre va a estar anulando la variable 2. Entonces, bueno, es una de las soluciones, ¿cierto? ¿Es factible? Es factible. Ahí luego entraríamos a revisar si la anulación de la variable 2 es apropiada, ¿sí? Básicamente, la entrada al grupo VIP se estaría determinando si a la persona le gusta la pizza o no. Y bueno, es importante también saber si le gustan los perros. Entonces, esta es una opción. ¿Qué podríamos cambiar? La tasa de aprendizaje. Esa es una de las opciones. Pero si ustedes se dan cuenta, este procedimiento está siendo bastante sencillo. Es un procedimiento bastante sencillo, un problema bastante sencillo, un procedimiento sencillo, que realmente podríamos jugar un poco con esto y está bien, pero lo importante del perceptrón es entender cómo está funcionando, porque esta va a ser la base para la red neuronal. Entonces, básicamente, para recapitular lo que está haciendo nuestro perceptrón es, tiene unas entradas, a cada una de esas entradas le está poniendo un peso, un sesgo por cada neurona, hace una operación lineal, la mete en una función de activación y obtenemos un resultado. Ya tenemos acá en este caso el problema resuelto. Y ya, y se acabaría todo. Nuestro perceptrón, ahí lo vemos, está recibiendo un W3. Puede recibir cuántos Ws queramos, cuántas entradas queramos. Pero puede que empiece a ser bastante fuerte para un solo perceptrón recibir tantas entradas. Puede que tenga un costo a nivel de tiempos, ¿sí? O puede que no nos permita hacer las operaciones que nosotros queremos obtener. Entonces acá les muestro, no lo vamos a desarrollar directamente, sí me parecería chévere que lo hicieran a nivel de ejercicio, de entretenimiento. Esto es un ejercicio de entretenimiento para quizá cogerle un poco más de cancha a lo que es el perceptrón. Estas son las diferentes compuertas. Hay algunas de esas, por ejemplo, la XOR, que no van a necesitar un perceptrón, sino quizá dos, ¿sí? Eh, lo que estuvimos viendo anteriormente se asemeja también a una AND o a una NAND. Entonces, ¿cuál es la idea básicamente de esto? El perceptrón nos permite resolver compuertas lógicas. A la entrada, a dos entradas, ¿cuál va a ser esa salida? Y con esto, con esta idea ya clara y entendiendo cómo puede funcionar esa única neurona, ya podemos entrar a entender cómo funcionan muchas neuronas conectándose. Ahí, como pueden ver, tenemos bastantes neuronas que ya están relacionadas, interconectadas, pero dense cuenta que ya no es simplemente, vamos a calcular dos pesos ahí en esa red que es muy sencilla, ver la cantidad de pesos que tenemos. Y ya no tenemos solo un bias. En la teoría, vamos a tener un bias en cada una de las neuronas después de la entrada. O sea, las neuronas de entrada no tienen bias. De ahí en adelante sí tienen. Y la capa de salida normalmente tiene bias. Y así se vería. Ahí no le puse los Ws a todo lo que va de ahí en adelante, pero básicamente estaríamos llenos de entradas, de Ws, de bias, que ya se vuelve un ejercicio bastante complejo de resolver así inclusive a mano. Entonces, ¿cómo se va llenando la red neuronal? Tenemos las entradas, tenemos diferentes neuronas en la entrada, en una de las entradas de las capas ocultas. Vamos a tener capas ocultas dependiendo del ejercicio. Uno escucha comúnmente que no es que no pueden ser más de dos, no es que no pueden ser más de tres. Y esa decisión, al ser algo que nosotros podemos decidir, lo más común es permitir experimentar.
Entonces vamos viendo qué tanto tiempo se me va a demorar si tengo 2, 3, 4, 5 capas ocultas. Em, ¿Cuántas neuronas dentro de cada capa? Ustedes se dan cuenta que acá tenemos una capa oculta que nos dice 1, 2 y M. Cada capa puede tener la cantidad de neuronas que nosotros queramos. ¿Qué va a implicar eso? También va a implicar que va a tener un recurso a nivel computacional. Va a implicar que si tenemos 1000 neuronas en una capa, ¿qué va a pasar en la siguiente? ¿Qué implicaría si tenemos una capa de 1000 neuronas y después pasamos a 2 neuronas? ¿Cómo sería el manejo de los pesos? Entonces, todo esto se llaman hiperparámetros, son las cosas que nosotros podemos decidir y normalmente cuando nosotros podemos decidir un parámetro, un valor, lo ponemos a experimentación. Entonces ya tenemos 2 valores, incluso 3, que nosotros podemos poner en experimentación. La tasa de aprendizaje, la cantidad de capas ocultas, la cantidad de neuronas por cada capa oculta. Y dado que esto ya se vuelve complejo, eso es lo que vemos también en el video de práctica de redes neuronales. ¿Cómo podemos graficar esa efectividad que está teniendo nuestra red neuronal basado en los diferentes posibles parámetros, hiperparámetros? Vamos a poner aquí un ejemplo. Me acomodo. Espero que usted se acomode. Vamos a explicar la red neuronal básica de la forma más chévere posible. Si usted no comprende las imágenes que están acá puestas y las referencias que vamos a utilizar, primero puede tomar un tiempo para sentirse triste, pero no se preocupe que todo tiene solución. Puede primero mandarme una pizza por su crimen y ver las películas. En este ejemplo vamos a utilizar El Señor de los Anillos. Y esta es la espada que tenía, bueno, básicamente para los que la vieron y para los que no. Esta es una espada que se pone azul cuando hay algún enemigo y que permanece en su color normal cuando no hay un enemigo. ¿Listo? Entonces, eso lo hace mediante magia élfica, pero nosotros vamos a decir, bueno, esta vez no es magia élfica, va a ser con una red neuronal. Y entonces le decimos a la red neuronal, si usted encuentra que el enemigo que se está aproximando es muy bajito, no tiene que ponerse azul. Si ya es un poco más alto, tiene que ponerse azul porque puede ser un orco. Y si ya vuelve a ser una cosa muy alta, vuelva a su estado normal porque es un ente, es un árbol, es amigo. Y este va a ser el comportamiento que va a tener que llevar nuestra espada, o sea, nuestra red neuronal. ¿Cómo puede darse cuenta? Bueno, es una montañita, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante y qué es lo necesario que usted tiene que tener en cuenta del ejercicio que vamos a trabajar? A medida que le incluimos valores en metros, tiene que haber una respuesta, ¿cierto? Tiene que haber un resultado. Entonces vamos a comenzar con cómo se resolvería este problema con una simple red neuronal. Vamos a tener una entrada X, los metros de la persona que se está aproximando, un peso 1 con su bias, la neurona de arriba, un peso 2 con su bias, y adentro vamos a tener cada una su función de activación. ¿Qué función de activación tenemos ahí? Piénselo un instante mientras tomo otro sorbo. Exacto, es la función rel. Es una de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque todo valor que sea negativo lo vuelve cero. Todo valor que sea positivo lo vuelve el valor de entrada. Esa es la función de la función de activación rel. Entonces vamos a comenzar con los valores. Recordemos que tenemos que llegar a ese resultado final. ¿Listo? Vamos a poner unos pesos cualquiera, aleatorios. 1.5 le puse a peso 1, menos 0.4 le puse a peso 2, menos 2.5 le puse a bias 1 y 1 le puse a bias 2. Claro está bien. Imaginemos que se está acercando un enemigo de 1.45. Este va a ser el proceso que vamos a seguir. Entonces, igual que lo hacíamos anteriormente, 1.45 por 1.5, ¿cierto?
Y a eso le restamos 2.5. Abajo, 1.45 por menos 0.4 más 1. Perfecto. Una vez lo pasamos a nuestra función de activación, recordemos, si es negativo, lo manda a 0. Si es positivo, asigna el valor. ¿Y qué es lo que va a estar haciendo internamente la red neuronal? Coge 1.45 y va a empezar por cada uno de los caminos a hacer unas curvas. ¿Cómo hacer las curvas? Poniendo puntos. Entonces, tenemos de 1.45 el primer punto, la azul, bueno, los nombres de los colores, la azul rey, vea que sí lo supe, la azul rey es el camino de arriba y el azul agua marina es el camino de abajo, ¿listo? Entonces tenemos ya 2 puntos. ¿Cómo completamos la recta? Llenándolo de puntos. Entonces, por ejemplo, ponemos 1 y uno nos dice el resultado es este. Ponemos 1.8, el resultado es este. 2, el resultado es 2.5, 3. Y así lo podemos ir llenando de los punticos hasta tener completamente la curva. ¿Listo? Y así se iría viendo. Usted me va a decir, no entiendo nada. Espere un momento. ¿Qué es lo que nosotros estamos intentando resolver? Necesitamos que cuando los metros sean bajitos, puede ser Gimli, ¿cierto? Pues si es bajito no se prende. Antes le prepara un tinto, aprovecho y tomo el sorbo. Aprovecha, le das un café y se pueden hablar. Pero si ya está un poquito, se prende la espada y tiene que ya ir a cascar al orco. Entonces, ese es el comportamiento que tenemos que ir viendo, que sea la montañita. Ahí que estamos viendo. Tranquila, tranquilo o tranquila, ahí va en proceso. Tenemos que cerrar nuestra red neuronal, porque la red neuronal no solamente es la entrada y la capa oculta, sino que tiene también una capa de salida. En este caso, la salida de las dos neuronas va a tener un peso. ¿Será que hay otro sesgo? Claro que sí hay otro sesgo porque hay una neurona de salida. Entonces, la salida de la neurona 1 va a ser un peso W3. Va a corresponderse con un peso W3. Y la salida de la neurona 2, la de abajo, va a multiplicarse con un W4. Vamos a asumir que el peso de arriba es 4, le puse 4, y que el peso abajo es 1.7. Y el bias de la neurona de salida es menos 1. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo con esas dos? Con esos dos pesos y ese bias. A esas curvas que ya teníamos, lo que hace es multiplicar la azul rey por 4 y la azul agua marina por 1.7. Y una vez las multiplica, la suma. Y esta es la sumatoria, esa verde que ven ahí, es la sumatoria de las dos curvas. Y después le resta menos 1, que es el sesgo. Entonces ya se van dando cuenta. La utilización del sesgo normalmente es para eso, porque tenemos nuestra curva, tendríamos que correrla. Bueno, hay bastantes cambios que tenemos que hacerle ahí a esto para que funcione y para que le funcione a Frodo y a Sam. Pero en este caso, lo que haría ese menos 1 es la baja un poco. ¿Listo? Ese es el menos 1. ¿Qué vemos de resultado de esta red neuronal? Efectivamente, eh, se los van a comer a Frodo. O sea, cuando es un duende, sí se pone en azul y entonces se altera y no tocaba. Cuando es el orco, sigue durmiendo, se lo comen. Y cuando es un ent, o sea, cuando es un árbol, cuando es un amigo, se prende. Entonces, aquí nos damos cuenta que, primero, utilizar valores aleatorios normalmente no va a dar el resultado que queremos. Si fuera así de sencillo, pues, ¿cuál IA y cuál todo eso que hay nuevo? Pero esta es la primera fase. La primera fase es, tenemos una curva que no nos está funcionando. Esa morada es la que nosotros necesitamos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar
y que aquí ya estamos acabando la parte uno. Hicimos un primer barrido, que es el forward, ¿cierto? Propagation, donde tenemos resultados. Tenemos unos resultados que son la línea verde. Necesitamos llegar a los resultados de la línea morada. Ahí es donde vamos a implementar lo que vimos anteriormente en el perceptrón, que hacíamos una resta, actualizábamos pesos. Todo eso se va a llevar a cabo con el backpropagation. Sino que en el caso de la red neuronal utilizamos unos conceptos, ya son derivadas parciales, y ya lo que tenemos que estar haciendo es actualizar los pesos y los bias. Todo lo tenemos que ir actualizando considerando el conjunto de factores que están atribuyendo a ese resultado. Por eso no simplemente puede ser una función lineal y ya. Entonces, ya tenemos una red. No nos sirve, pero la tenemos. En la siguiente parte lo que hacemos es hacer el backpropagation, donde comenzamos a ajustar los pesos y los bias para que finalmente el orco no se coma a Frodo y para que tengamos esa línea morada que necesitamos. Bueno, este es el fin de la parte uno. Espero le haya gustado. Eh, Puede seguirme en todas las otras redes que tengo. Y si quiere contactarme, normalmente respondo un poco más rápido el Instagram o el LinkedIn. Si usted me escribe a YouTube, quizá me demore un poco. Pero bueno, en cualquier lado me puede contactar o puede seguir ahí viendo los clips. Todo lo que estoy trabajando a nivel de la democratización de la IA y la analítica, lo estoy haciendo ahí. Luego será presencial, pero Dios dirá. Pero mientras tanto, mientras es virtual, está ahí. Le mando un fuerte abrazo y bueno, si tiene tiempo, vaya en esa segunda parte. Y si no tiene tiempo, pues póngalo ahí en videos por ver. Saludos.